Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio. Disculpen si hubo una pequeña interrupción entre la primera parte y esta. Aparentemente tuvimos un problema técnico y tuvimos que detener la grabación para superarlo. Pero bueno, seguimos con el profesor Daniel Matul. Y nos estaba contando Daniel que, perdona si te digo así, Daniel, con Sí, mucha familiaridad, claro. ¿verdad? Nos contaba el profesor Matul que, que viene de Guatemala, que salió muy pronto de Guatemala, cerca de sus 7 años, y vino a parar a Costa Rica con toda su familia y que, bueno, entonces su padre se tuvo que incorporar a la fuerza laboral costarricense y eso le permitió salir adelante. ¿A qué escuela fuiste? Yo fui a una escuela, ahora no recuerdo el nombre, es una deuda terrible porque fui a una escuela que queda en Cinco Cocinas de Tibás, una escuela pública. Y ahí estudié, digamos, el último semestre de clases porque llegamos a Costa Rica como a mediados, agosto más o menos, y nos incorporamos a la escuela para terminar el año. Y ese año, luego que nos trasladamos de Cinco Esquinas de Tibás, nos trasladamos a Tibás Centro a vivir. Ya fuimos a la escuela Miguel Obregón Lizano. Ajá. Ahí en Tibás, y ahí terminé los estudios primarios y la secundaria, ahí mismo en Tibás, en el Liceo Mauro Fernández. Ya. Y después ingresé a la Universidad Nacional y después estudié en la Universidad de Costa Rica. Estudié 2 carreras. Ah, estudiaste dos carreras. Eso te iba a decir si era que te habías comenzado en la una y te fuiste para allá a terminar una carrera, o qué estudiaste aquí, qué estudiaste allá. Estudié en la UNA, estudié Relaciones Internacionales. En realidad estudié exactamente aquí donde íbamos. Empecé y vine aquí a estudiar Educación Física. Ah, ok. Pero tuve profesores muy buenos de Ciencias Sociales, los introductorios que uno llevaba en aquella época de Sí. Ciencias Sociales. Ajá. Y Ajá. a mí me gustó mucho Ciencias Sociales y dije, yo me voy a cambiar de Educación Física a Ciencias Sociales. Ajá. Y empecé como a investigar las carreras que habían y me terminé en Relaciones Internacionales. Ahí terminé Relaciones Internacionales y después fui a la UCR a estudiar Administración de Empresas. ¿Y qué fue qué fue ese cambio así tan brusco de las relaciones internacionales a la administración de empresas? No sé, como para tener 2 carreras distintas, en esa época se hablaba igual que ahora, y la presión de todas las personas que están trabajando, de la incertidumbre de no poder encontrar un empleo, ¿verdad? Que es como común. Yo te lo iba a preguntar, pero es que, ¿qué será? ¿Que te dijeron que con el RI no te ibas a ganar la vida? Y bueno, es con lo que más me he ganado la vida, honestamente. Y administración, pues ha sido útil en la parte más práctica, pero sí en la parte de la apertura de puertas para trabajo ha sido la carrera de Relaciones Internacionales. Las dos se han complementado muy bien, creo, y me han servido mucho. Y creo que ha sido, digamos, no me arrepiento de haber estudiado eso. Ahora, ¿en qué año comenzaste en la UNA? En la UNA empecé en el 89, Okay, 89, 90, soy un carnet 90, digamos. Ok, yo soy de carne 88 y pude haber sido 87. Andamos más o menos parecidos de edad. No, es que esa época en la Universidad Nacional, yo no sé si a vos te pasó, pero llegaba uno a las aulas del Centro de Estudios Generales y era como llegar a un colegio un poquito más grande, Sí, transitaba claro. uno ahí por los atillos Sí. y era un ambiente muy bonito, y de hecho la parte esta de ciencias sociales donde vos estudiaste era muy familiar, la UNA era bastante familiar. Ahora, cuando te cambias a la Universidad de Costa Rica a estudiar administración, ¿sentiste ese cambio que toda la gente dice que se siente de aquí para allá y de allá para acá? No, bueno, primero porque ya en esa época estaba trabajando, entonces me tocó una época donde tenía que trabajar y estudiar en la noche. Ah, ok. Entonces no fue como un cambio tan brusco porque además la UCR me quedaba muy cerquita de donde trabajaba, yo trabajaba ahí por los Dioses. Ah, ok. Entonces me quedaba muy cómodo ir a la UCR, entonces no sentí un cambio muy brusco. De hecho, digamos, el único cambio que es muy mundano
¿verdad? Porque en Buena realidad calidad. la calidad y todo eso yo no vi diferencia Ajá, de ajá. calidad de una universidad a la otra, las dos con muy buenas, tuve muy buenos profesores, muy buenas profesoras, gente que me orientó mucho en lo que ahora yo hago y en la visión del mundo que yo tengo, ¿verdad? Esa visión humanista, Ajá. preocupada siempre por, no solamente por el bienestar personal, sino por el bienestar de las demás personas. Eso no lo hubiera tenido si no es por las personas con las que yo estudié y las que trabajaron ahí como docentes. Entonces creo que eso sí, no sentí, digamos, una diferencia en eso, que en la UCR pensaban de ¿Y una cuál fue ese forma y en cambio la... mundano? El cambio más mundano fue claro, yo estudié muy joven en la UNA y entonces, claro, sí, la semana universitaria yo la vivía con toda a plenitud. Ajá, En ajá. cambio, ya cuando uno trabaja y estudia, digamos, la semana U en la UCR, la verdad es que nunca la viví en los años que estudié ahí, prefería irme a la casa a estudiar o a Ah, descansar que a, que a vivir intensamente como lo hice en la UNA. Pero ajá. eso, digamos, esa fue como la gran diferencia. Ya. Sí. Después no sentí diferencia ni en la calidad ni en la visión que uno recibe de esas dos universidades, sino todo fue muy igual. ¿Y cuándo descubrís esa vena poética o esa vena para la escritura? O sea, ¿cuándo nace o cuándo sale? ¿Cuándo surge? Bueno, yo tengo como la hipótesis de que la literatura siempre estuvo en Guatemala. Hay una tradición literaria muy Sí. fuerte que es una tradición oral, ¿verdad? Mi abuela y mi mamá siempre tenían la tradición oral de los cuentos, de las historias y todo eso. Yo crecí desde pequeño escuchando historias de mi abuela, historias de mi mamá. Entonces creo que ahí la literatura como empezó a llegarme por la vía oral, Ajá. ¿sí? Y, y después en la parte escrita, en la escuela, sobre todo aquí en Costa Rica, que se promovía más ese tipo de cosas. En Guatemala yo no lo recuerdo, aunque estuve poco tiempo, digamos, estuve 4 años, hasta cuarto grado llegué yo a la escuela en Guatemala. Y luego nos vinimos para acá. Aquí en Costa Rica es donde yo descubrí un poquito el tema de escribir, porque siempre nos pedían que un poema para el Día de la Madre, un poema para el Día del Padre, un poema. Entonces, donde quiera que pedían poemas para el día de tal cosa, y yo participaba. Ajá. Entonces, siempre recuerdo eso de que siempre estaba como escribiendo, pero es honestamente hasta en mi periodo de universidad que decidí como dedicarme plenamente a esto. Fue un concurso que la universidad hacía en medio de una semana que se llamaba la Semana de Ciencias Sociales. Ajá. Eh, la U hacía un concurso que se llamaba el premio Omar Dengo. No sé si se volvió a hacer, pero yo lo gané. Yo gané ese Ajá. concurso, el Omar Dengo fue mi primer premio y lo recuerdo mucho porque realmente fue dentro de la U con un premio de la universidad que yo decidí que lo mío era la poesía, la literatura. Más allá de lo que estudiara, realmente iba como a hacer de la poesía un centro, un eje alrededor del cual yo hiciera todas mis actividades. Ahora, de los géneros literarios, ¿en algún momento has explorado el cuento, la Tengo, novela, el tengo. ensayo? Sí tenés. Sí, tengo unos cuentos pequeños que he estado explorando. No los he publicado, pero los trabajo. Tengo una novela que está en proceso, me he tomado el tiempo para hacerla, digamos, no me presiono por hacerla, pero ya estoy en la fase de escribir. La novela salió de una mentira, digamos, y que creo que al final eso va a ser como ha sido el tema de la novela, ¿verdad? Ajá. Porque fuimos a un festival en Guatemala y un grupo de escritores, ese festival lo cubre mucho la prensa. Así. Entonces, por día son 4 días de festival y por día van grupos de poetas a la radio, a la televisión, a la prensa a hablar con periodistas. Entonces, ese día los escritores que fuimos y las escritoras que fuimos nos pusimos de acuerdo de mentir. Todo, absolutamente todo lo que le íbamos a decir a la prensa eran mentiras. ¿En Ese serio? era, y poner en aprieto al periodista, Ajá. ¿verdad? Era como enfrentarlo un poquito a una respuesta que no se esperaba y que entonces el periodista fuera el que sufriera con la entrevista y no nosotros, ¿ya?
Entonces, claro, en un momento me preguntan si yo escribo solo poesía, y le digo, no, escribo novela, y estoy escribiendo una novela que es de una persona que entra a un cine y se pierde. Y entonces así surgió, y después todo el mundo me preguntaba por la novela, mi papá me escribió preguntando qué quería leer la novela, y era una mentira. Entonces al final dije, bueno, voy a hacer la novela. Y he estudiado mucho porque es una novela, digamos, que necesitaba un poquito de información, y ahora ya estoy en la parte de estar escribiendo la novela, Ajá. el lugar, todo. Entonces espero que, digamos, en toda la reflexión que hay en la novela, es el tema de la mentira, Okay. ¿verdad? Es el tema de la mentira. Okay. Sí, sí, Entonces, porque eso fue lo que le dio origen a la novela. La novela no necesariamente se trata del tipo que se pierde en el cine, sino de la mentira que le dio origen a la novela. Que la mentira esté ahí, digamos, y, Ajá. ¿verdad? Como una parte de incorporarla a la novela. Entonces, Pues así mira, fue. ese experimento está muy interesante porque a veces con los periodistas cuesta un poco, ¿verdad? Y a veces Claro. dan ganas como de decirle alguna mentira para que se vayan Para en todas. sacarlos sí, claro. Y entonces, y creo que a nosotros nos hemos caído en una trampa de los periodistas y de las periodistas. Sí, bueno, de hecho ahora, previo a que vos llegaras, estábamos hablando. Por dicha, vos no sos periodista. No, por dicha que no. Yo soy veterinario metido aquí a producir un programa que lo que hace es precisamente desde la sencillez del Facebook Live, con un equipo súper básico, llevarle este tipo de experiencias a la gente, que después ahí te voy a pasar el enlace para que lo compartas con tus amigos y familiares y conocidos. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de Daniel Matul, de sus orígenes, de esa vena escritora que, como lo dice muy bien, en Guatemala hay una amplia tradición y que lo llevó a explorar esa vena poética? Es porque en algún momento, y eso me gustaría que sí se lo contes a la gente, es cómo es que nace este proyecto de Almas en Vuelo. Primero, contanos qué es el proyecto y cómo es que nace. Okay. Bien, vamos a ver, el proyecto tiene una parte muy importante que es este disco que se llama Almas en Vuelo, así se llama el disco, pero en realidad es un proyecto más grande, es un proyecto de educación transformadora por medio del arte. Así está inscrito en el CIA. En el CIA, famoso CIA. ¿Verdad? Así está inscrito oficialmente Nacional. ante la Universidad Nacional, y se llama Una pedagogía para el reencuentro. Es decir, para el reencuentro. Ajá. Porque trata de probar y de comprobar que el cambio dentro de una cárcel es posible. Siempre se nos ha dicho que la cárcel es el peor lugar de todos, donde es una escuela del crimen, donde es una escuela para aprender cosas, mañas. Ahí la gente se gradúa efectivamente, pero con maestrías y con doctorados en delincuencia. Y nosotros estamos queriendo demostrar que puede ser que eso sea una verdad, pero que hay otras verdades allá adentro. Y hay personas que sí se están graduando y que sí están tratando de sacar maestrías en cambio, en transformación, en enfrentarse a sí mismas, en enfrentarse a sus familias, en enfrentarse a la sociedad y decir, ok, sí, cometimos un delito, pero estamos recorriendo un camino diferente. ¿Verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Y ese camino, ese recorrido de un punto, digamos, de la vida de una persona en busca de un horizonte nuevo, no lo estamos haciendo ni a través de la educación formal, ni a través del trabajo, que son muy importantes, no digo que no, sino que estamos tratando de hacerlo a través del arte, de la poesía y la educación como las dos fuerzas que pueden encauzar la vida de una persona. Porque hasta ahora, Juan José, les estamos enseñando a hacer mesas, les estamos enseñando a sumar, a restar, les estamos enseñando a escribir, pero salen y regresan. Entonces, como que, digamos, la educación es insuficiente. Ajá. Necesitamos una educación para la libertad, no para hacer mesas. Es importante hacer mesas. Sí, es importante el oficio. Es importante saber leer y escribir, es importante estudiar, por supuesto,
pero lo más importante es que las personas aprendan a vivir en libertad. ¿Y qué significa esa vivir en libertad para una persona que cometió uno o varios delitos? Entonces, eso es lo que estamos impulsando a través de la literatura. Por eso decimos que no solamente es un taller literario, porque ni siquiera es un taller, no es un espacio donde se les enseña a hacer poemitas, sino realmente estamos haciendo literatura, pero además le hemos incorporado un componente educativo. Si trabajamos educación para la libertad a través de la poesía. ¿Y cómo es que nace? Porque vos ya me estás contando de un poco de la metodología, de un poco vamos a ver, de esa epistemología, podríamos llamar, del proyecto. Ahora, ¿cómo es que nace? ¿Cómo es que Daniel Matul terminé en una cárcel? Sí, ¿cómo es que entra a la cárcel y logra, vamos a ver, engancharse ahí en ese proyecto? Bueno, había recibido invitaciones antes de dedicarme realmente a esto, porque ahora me dedico fuertemente a esto. Toda mi energía y digamos... Hay mucha pasión de por medio. Sí, está ahí inmersa en eso. No sé, un 70, 80% de lo que yo hago está ahí. Pero quiero decir... había estado en cárceles en Guatemala anteriormente, pero era que uno va a un festival y lo invitan y va un día y ya. O sea, tuve la experiencia de un día y punto, me explico, ya. Sí, lee poemas y ya. Por un par de horas o por un par de días tengo las imágenes de la cárcel y ya pasa. Ahora no, ¿verdad? Ahora sí quisiera realmente estar allá adentro y tener como más elementos para comprender ese universo enorme que hay ahí y tener como más conocimiento para poder hacer una intervención mejor, ¿verdad? Pero no puedo estar ahí permanentemente, ¿verdad? Pero sí me gustaría como estar más cerca del proceso, de la cárcel. Pero bueno, no se puede. Pero bueno, nunca había estado tanto tiempo como he estado ahora, 3 años visitando una cárcel todas las semanas, involucrándome, leyendo y todo. Aquí en Costa Rica, cada final de enero se celebra el Día Nacional de la Poesía, en, digamos, conmemoración del nacimiento de Jorge de Bravo, que es el poeta costarricense a quien se le hace homenaje ese Día Nacional de la Poesía. Entonces hacen actividades en todo el país. Ajá. En colegios, en escuelas, en hospitales, en clínicas, en asilos de ancianos, en fin, en varios lugares. Y quien organiza, que es un buen amigo que se llama César, me pregunta que a dónde quiero ir. Y yo le dije, ¿a qué lugares hay? Y de repente pone la cárcel. Yo le dije, poneme en la cárcel. Yo nunca he ido a una cárcel, aunque, digamos, había trabajado con diferentes organizaciones en El Salvador, en Panamá, en Costa Rica, incluso tuve la posibilidad de ir hasta México a trabajar el tema de seguridad ciudadana e inseguridad, pero nunca había trabajado con personas que ya habían tenido conflicto con la ley, que ya habían cometido un delito nunca había puesto un pie en la cárcel. Entonces dije, bueno, voy a ir porque esa parte me hace falta, digamos, como académico. Entonces fui y después de la lectura, que fue una lectura grande, entre unas 300 personas que estaban en el gimnasio donde nos llevaron, después de esa lectura, la psicóloga en ese momento se llamaba Reforma, ahora se llama Jorge Arturo Montero Castro, la psicóloga de Jorge Arturo Montero, nos preguntó al grupo que fuimos, de escritores y escritoras, nos preguntó si alguno de nosotros o alguna de las poetas podía ir en otra sesión a trabajar con un grupo más pequeño. Entonces, como 4 o 5 dijimos que sí, y efectivamente, como un mes después volvimos a la cárcel. Trabajamos ya en un aula, en un espacio más o menos como este, desde donde transmite Juan José, y trabajamos como unas 25 personas. Igual que la vez pasada, la psicóloga nos pregunta si alguien de nosotros podía venir a trabajar todas las semanas con los muchachos, que ellos estaban muy interesados y todo. Entonces el único que podía era yo, ¿verdad? Porque todos los demás poetas trabajan de 8 a 5. Ajá. Y bueno, a mí me quedaba los lunes en la mañana libre, y entonces yo le dije, vea, el único día que yo puedo es los lunes en la mañana. Y yo no doy un taller literario.
¿verdad? Yo no doy talleres literarios ni hago nada parecido a lo que se hace en un taller literario en Costa Rica, ni en otras partes. Lo que yo le dije, lo que yo tengo o lo que yo estoy tratando de desarrollar es un laboratorio que no solamente desarrolle la capacidad de corregir un poema, sino un laboratorio para despertar la creatividad de la gente. Se llama laboratorio de la creatividad. Luego eso es lo que yo hago. Dice, hagámoslo. Y que la creatividad, en lugar de dedicarse a hacer un producto o mejorar una marca o solucionar un problema, esa creatividad se destina a crear un texto literario. Ajá. Entonces, ok, hagámoslo. Y lo hicimos. Creamos un grupo con unos 15 muchachos y empezamos. Así empecé. ¿Dónde está el giro? Porque efectivamente al principio, yo tengo que ser honesto, no conocía la cárcel, entonces llegué como con mucho cuidado y dije, no me voy a involucrar, voy a hacer solo las acciones o las actividades los lunes y me retiro y tal. Y después de 6 meses de estar trabajando con ellos, comprendí lo que significa la cárcel para una persona. Cuando por fin uno logra vencer las barreras de la desconfianza y de las distancias entre el afuera y el adentro. Cuando los muchachos seguramente se dieron cuenta de que estaban aprendiendo un montón y estaban haciendo cosas maravillosas con su propia creatividad. Que no había ninguna intervención mía más que hacer un ejercicio para que ellos escribieran. Logramos romper muchas barreras y ellos me empezaron a contar cómo era la vida allá adentro en la cárcel. Y cómo personas que pueden cambiar son absorbidas por un sistema que les ofrece muy poco para que no los absorba. ¿Verdad? Entonces yo dije, ya no puedo, o sea, ya no puedo decir esa objetividad del científico social, ¿verdad? Entre el sujeto y el objeto. No, me involucré así activamente y fue donde pensé que sería bueno incorporar otras cosas. Y entonces empecé a estudiar individualmente y encontré que sí hay procesos educativos transformadores y que además donde se ha utilizado el arte, empecé como a estudiar lo que se había hecho con pintura, con música y con otras expresiones del arte, como el teatro y todo. Y empecé como a reconocer que todo eso podía incorporarse a un proceso donde la literatura es el centro. Y entonces empezamos a trabajar ya de otra manera. Esa fue como una etapa muy, muy brusca de cambio porque sí se hizo muy fuerte. Y luego un día voy entrando a la universidad y afuera del campus estaba Mario Oliva, que es el director del IDELA. Y entonces lo saludé y estuvimos hablando y después de lo que uno habla, de que cómo van los cursos y que la U y que todo este, digamos, panorama fuerte sobre las universidades públicas y todo, él me preguntó que qué más hacía yo porque nos conocíamos muy poco. Ajá. Entonces le conté lo que estaba haciendo en la U y Mario me dijo, mira, ese proyecto es muy bonito, ¿por qué no lo presentamos como parte de las actividades oficiales del IDELA? Y presentaron un proyecto. Ajá. Entonces, como mi vocación ha sido, digamos, profesional, ha sido esa, he trabajado en muchos proyectos de desarrollo y muchos proyectos de cooperación internacional. A la semana siguiente yo le tenía el proyecto a Mario. Ajá. Entonces fui y se lo presenté y me dijo, ok, eso fue en el 2017. En el 2018 empezamos oficialmente, entonces lo presentamos al sistema de información académica que tiene la universidad para registrar los proyectos, para que sean evaluados por pares externos, para que, digamos, tengan la por todas las sesiones todas las sesiones de análisis que la universidad establece para todos sus proyectos. Entonces lo pasamos. Ajá. Y en el 2018 empezamos, que tiene como 3 partes. Tiene una parte, digamos, de toda esta educación transformadora por medio del arte, que es una metodología, es eso que estamos hablando de la pedagogía, o como dicen algunos o algunas, andragogía para la transformación. Eso es el compromiso que yo tengo que entregar en la U. Está la otra parte, que es una parte de investigación. Ajá. Estamos haciendo 3 investigaciones, de las cuales ya estamos en la mitad de la segunda, y nos falta la última. Y hay una parte que yo le llamo de comunicación política. Es todo el tema de cómo impactar la política pública. Ajá. A través de ese tipo de cosas. Los libros que publicamos, los otros materiales como los discos. Entonces,
y las actividades que hacemos con ellos fuera de la cárcel, Ajá. para que la gente pueda reconocer que sí, efectivamente, quizás adentro hay personas que no quieran cambiar, porque es una realidad, Es una decisión. ¿verdad? Ahí hay personas que no van a cambiar, pero hay otro conjunto de personas que sí pueden cambiar, que sí están dispuestas a seguir un camino diferente, pero hay que ofrecerles esa oportunidad, hay que llegar allá adentro y conocer todo ese espacio. Entonces ahí es donde esa parte de la comunicación sí la estamos haciendo, digamos que impactar la política pública, Ajá. ¿verdad? Esa parte sí la estamos haciendo. Ahora yo creo que paralelo a esas 3 investigaciones vamos a hacer un análisis de la política penitenciaria, ¿verdad? Porque la política penitenciaria tiene una serie de mecanismos y de indicadores y bueno, hacer un análisis de la política como para ver a dónde podríamos contribuir, pues eso también lo estamos haciendo ahora. Sí. Ahora, cuando vos decís, bueno, te llegaron 25, ¿y cuál fue la sobrevida? ¿Se mantuvieron los 25? Sí, más bien ahora hay más, Pero ¿verdad? digamos, de ese primer Sí. grupo, ¿algunos se retiraron o más bien llegó gente, más gente nueva? Bueno, ¿Cómo es que fue? el tema aquí con la cárcel es que no es como un grupo normal, que eso es parte de lo que estamos queriendo investigar y que la gente conozca. Por ejemplo, la UNED, le hicimos la propuesta a la UNED de hacer un curso especializado en educación penitenciaria, pues para que las personas que lleguen a educar ahí sepan que no están trabajando en un Ajá. ambiente como en un aula, en un colegio o en una escuela, no es lo mismo. Digamos, hay una rotación, pero no es porque desertaron, digamos. Hay algunos que sí, digamos, hay un nivel de deserción, pero en la cárcel hay un alto nivel de rotación entre las cárceles, Sí. ¿verdad? Entonces, que una persona que llegaba y quería decir, pum, un día se tiene que ir a otra cárcel o lo movieron a una cárcel Sí. mejor o querían, ¿verdad? Entonces, aunque quisieran estar ahí, se tuvieron que ir. Sí. Pero el sistema de ¿Verdad? educación a distancia les podría seguir ayudando Les podría seguir independientemente de ayudando en donde donde estén. estén, ¿verdad? Ajá. Sí, digamos, esa es como la idea, pero en relación con el curso, no es que hayan desertado, es que hay una alta Se movilidad mueven. ahí. Sí. Después sí noté, eso yo siempre lo comento y me llamó mucho la atención, que siempre llegaba un muchacho muy joven y se sentaba al final y no participaba en nada, pero llegaba solo a ver. Cuando ellos ya me contaron cuál es la dinámica adentro de las cárceles y de las celdas y de los ámbitos, yo supuse que él llegaba a ver qué era lo que estábamos haciendo. Si realmente pasaban, si los muchachos pasaban información, porque hay un temor muy fuerte y una presión muy fuerte de si los muchachos que van a la educación, a cualquier mecanismo de educación, están pasando información, desde las celdas a los oficiales o a las autoridades. Entonces hay un control muy fuerte. Ajá. Digamos, eso es lo primero que yo descubrí y que me llevó a revisar fuertemente a Foucault. Foucault creía que el poder llegaba hasta las celdas y es mentira, es falso. Bueno, desmentir a Foucault Con la realidad. Sí, desmentir, Sí. desmentir a Foucault La primera vez que me di cuenta de todo esto, yo dije, wow, estoy contradiciendo a Foucault. ¿Verdad? No estoy diciendo a cualquiera, ¿verdad? Sí, Digamos, sí, no. ¿verdad? No, es a Foucault, pero creo que es cierto, digamos, el panóptico no llega hasta donde creía Foucault que llegaba. Okay. Y la disciplina del poder no disciplina. Ajá. Digamos, eso es lo más terrible de Foucault. Foucault decía que el poder disciplinaba y lo que está haciendo el poder en las cárceles es vaciar a la gente. Y ahí cuando usted vacía a las personas de toda su humanidad, es donde Judith Butler, que es una filósofa, decía, cuando la persona está vacía, es donde aparecen los cuerpos que no valen la pena llorar, las vidas que no valen la pena vivir. Ajá. Y es ahí donde entonces toda la maldad que hay en una cárcel se apropia de la persona porque la vaciamos, el poder la vació. ¿Me explico? Ve lo terrible de la cárcel. Y también poco importa para ellos mismos su vida, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como es una vida que no vale la pena vivir, termino hundido ahí. Entonces, Sí. ahí exactamente, en esa frontera donde el poder vacía, hay que darles algo de lo que se agarren porque si no empiezan a descender, ¿verdad? Profundo. Y hacer, pienso yo, que los cambios como para que en lugar de vaciar, se mantenga lo que hay y más bien después Exacto. se termine de llenar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí fue donde empezamos a trabajar de otra manera, a empezar a estudiar mejor lo que significa la cárcel, cuáles son, digamos, lo más importante para un proceso educativo dentro de la cárcel, que es distinto a una persona que llega a un colegio o a una escuela. Es decir, empezar a conocer todo eso, ¿verdad? Nos tomó tiempo porque hay
información que ellos nunca van a dar, nunca en su vida, por más que quisieran, nunca, porque van a volver. Incluso yo cuando me siento a escribir digo, bueno, pongo esto, no pongo esto, los pongo en riesgo a ellos, Sí. pongo en riesgo al proyecto, porque, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que uno no puede poner. Entonces voy haciendo metodológicamente ha sido difícil, ¿verdad? Sí. A veces me sorprende la gente que nunca ha ido a una cárcel, le hacen una tesis en la cárcel, eso metodológicamente hay que trabajarlo desde la U. Entonces van con un grupo de 30, 40 personas que no conocen, que no tienen ninguna relación de confianza ni nada, y les aplican un cuestionario o unos instrumentos que la U nos pide a nosotros como graduandos para hacerlo. Sí, no, yo no sé realmente si la respuesta que les están dando los muchachos a las personas que llenan, que están haciendo su trabajo final, es verdad o es mentira. Porque hay información que nunca van a dar y nunca la van a dar de primera entrada. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí es donde, digamos, los instrumentos podrían fallar. Entonces, si hay una falla en los instrumentos por el temor que hay a brindar información, entonces sí trabajamos mucho las metodologías para acceder a una, digamos, a una realidad más fiel de la cárcel, ¿verdad? Han sido 3 años de mucha paciencia, digamos, hasta ahora estamos sentándonos a escribir. Ajá. Antes no habíamos publicado nada ni escrito nada porque sentíamos que no conocíamos muy bien. Entonces, pues ahora después de 3 años ya hay algo que decir, ya hay algo que conocer, ya hay algo que comentar y hay algo que sentarse a escribir. Entonces, hasta ahora estamos sentándonos a escribir, pero metodológicamente nos costó tiempo eso. Entonces, claro, después de eso viene, bueno, ya uno conoce un poquito la cárcel, ahora cómo orienta a los profesores, a los docentes que están llegando ahí, para que realmente ese esfuerzo educativo que el país está haciendo con el MEP, con la UNED, con lo que hace la UNA, con lo que hace la UCR, pero el MEP, la UNED y el INA son los más fuertes, ¿verdad? Ajá. Y después hay proyectos de la UNA, de la UCR, pero esos son menores, digamos, con el peso que tienen esos tres. ¿Cómo orientar eso, lo que hace el MEP, para que la educación realmente sea la mejor y acompañe y transforme las vidas de las personas? No solamente les enseñen a leer y a escribir, les enseñen a vivir en libertad. Digamos, yo le preguntaba a la gente del INA, miren muchachos, cuando ustedes les enseñan a los chicos o a las personas que vienen aquí a hacer esta mesa, cómo trabajan la relación de ellos con su familia cuando hacen esta mesa. Nosotros solo enseñamos a hacer las mesas. Okay. ¿Me explico? Sí, Pues sí. no hay ninguna vinculación de todo lo que se hace ahí en la cárcel con sus familias, con la sociedad, con ellos mismos, cómo trabaja esa autoestima cuando ellos están aquí haciendo esta mesa. ¿Cómo se conoce la persona cuando está haciendo Sí, es su muy mesa? instrumental. Es muy instrumental. Entonces, ese componente es el que hace falta. El trabajo es muy importante. Saber un oficio es importantísimo, es vital, ¿verdad? Pero aprender a vivir en libertad es más importante, Juan José, porque si no, yo voy a salir sabiendo hacer mesas, sabiendo leer y escribir y voy a volver a delinquir porque no aprendí a vivir en libertad. Sí. Sí, que inclusive decía el evento que hubo el martes pasado en la Facultad de Ciencias Sociales, decía la psicóloga del, del sistema penitenciario que algunos de estos privados de libertad decían que les daba miedo salir. O sea, y por eso muchos recaen, ¿verdad? Claro. Porque no saben qué hacer afuera e inclusive les da miedo estar afuera y ya tienen adentro un nicho, bien regular o mal, son parte de un nicho y el sistema Sí, los claro. tira afuera y prácticamente los vuelve a recoger porque los crió para vivir adentro. Entonces, me encantaría, porque me gustaría ahora leer unos cuantos poemas de los que seleccioné ahí de esto, de estos poetas que fuiste a descubrir, porque yo creo que no se fueron a crear, o sea, ustedes no fueron a crear poetas a la cárcel, ustedes fueron a descubrir poetas en Sí, la claro. cárcel. Y me gustaría leer unos cuantos poemas dentro de un ratito, pero vamos a ver, cuando vos hablas de esta fuerza transformadora, cuando vos decís queremos que no sean cuerpos vacíos, que no sean almas y cabezas vacías, sino llenas, por los testimonios que hay en un hermosísimo documental que estuve viendo si estaba disponible en YouTube, todavía no está Sí, está disponible. Sí, ya está disponible. en Sí, sí, YouTube. claro. Ajá, ok. Entonces, lo que pasa es que el vínculo viejo
se eliminó y hay un vínculo nuevo, pero sí, digamos que pero lo podemos ver sí, está. lo podemos pasar, lo pueden buscar, del proyecto este de Almas en Vuelo, del profesor Daniel Matul, porque es interesantísimo ver, vamos a ver, es la mirada, son los gestos, es el lenguaje corporal, es el tono de voz de la gente que narra su historia, que narra su vivencia. Estoy tomando de este programa de Una Mirada, que vos decís en ese proyecto, en ese momento, decís que hay 4 factores que son importantes dentro de este proceso: el perdón, la reconciliación, la oportunidad y el crecimiento. Y me parece fenomenal tener como propósito de un proyecto de trabajo con personas, con la historia y con la vivencia real de ellos, de todos los días, dentro de esas 4 paredes, dentro de los barrotes, dentro de una cárcel personal que muchos de ellos los reflejan en sus poemas, claro. Dentro de esa cárcel personal, pensar en que se pueden perdonar, pensar en que tienen la chance de reconciliarse, de que tienen la oportunidad y que todo es a partir de un proceso de crecimiento. Y una cosa que a mí me pasó el martes pasado, mañana va a ser 8, que estábamos en la presentación y yo pasé llorando todo el rato, yo pasé lagrimeando y moqueando todo el rato, viendo un video que ya lo he visto 5 veces, ya lo vi 3 veces por aparte y hoy lo vi otro poco más, porque estas cosas a mí me llenan el alma y me devuelven la fe en la humanidad, tengo que decirlo, que es impresionante para mí, el valor de la libertad. Y cuando yo escuchaba a Kevin el martes pasado hablar del valor de la libertad, y cuando uno los oye a ellos hablar, y esto es la parte que quiero llegar con vos, que es ese trascender de simplemente enseñarles a hacer un poema, a enseñarles a hacer, no enseñarles, a retomar el valor de su persona y del cambio que hay en el ámbito familiar y en el ámbito personal, y de cómo, como nos narran ahí, o como decía una hija de una de las personas privadas de libertad del proyecto, se sienten orgullosos de su papá, que se sienten orgullosos de sus hermanos, que ya las visitas son distintas, que hay un trascender a sí mismo, sino que se traslada a la familia. Claro. ¿Cómo es que se logra eso? Wow, es una pregunta. Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí hay un logro porque hay testimonios. Hay testimonios, no solamente de las personas privadas de libertad, sino de sus familias y de las personas que están ahí, ¿verdad? Es todo un reto para el proyecto. Lo primero que tengo que decir yo es que efectivamente no es un trabajo que se hace solo, ¿verdad? Digamos, aunque la cara más visible del proyecto hasta ahora he sido yo, porque tengo la responsabilidad jurídica, digamos, ante la U, porque soy el que firmó el proyecto y todo, y el IDELA. Sí es un equipo grande, ¿verdad? Desde las primeras personas que llegaron, en que tuvieron que, digamos, retirarse por distintas razones, o por trabajo, o porque se fueron del país, o porque el tiempo ya no les alcanzaba para estar llegando, hasta el equipo que está llegando ahora, que es, digamos, un equipo muy grande y personas que se incorporaron hace poco. Sí, es un trabajo en equipo y no solamente el equipo que va, digamos, los lunes allá y trabajamos y diseñamos las actividades, sino institucional, digamos, el apoyo de la universidad, el apoyo del Ministerio de Justicia, realmente es todo un equipo, aunque no se ve todo eso cuando lo trabajamos, está ahí, ¿verdad? Uno pensaría, bueno, ¿y qué pasaría si trabajáramos con más fuerza, con más intensidad en otras cárceles y con mayor apoyo, no solo de la UNA, sino de la UCR, del TEC, de la UNED, ¿verdad? De la UTN, todos
pues no necesariamente en las mismas cárceles, pero con diferentes grupos, las universidades ahí apoyando ese tipo de cosas, el Ministerio de Justicia más, ¿verdad? Y otros organismos ahí apoyando, pues uno diría si se puede, digamos, si se podría tener como un impacto mayor. Pero esto del reto, ese es el reto del proyecto. Estamos empezando a caminar por veredas que en la cárcel nunca se habían recorrido con la profundidad que lo hemos hecho. Sí, hay que reconocer que hubo gente que fue a la cárcel antes que nosotros y que trabajaron la poesía. Ajá. Y que dieron luces, ¿verdad? Eso fue lo más importante, dieron luces de que realmente el solo exponerse a la literatura, el solo exponerse al arte, podía generar un cambio. Digamos, el trabajo que hizo Hafiz Quintero, que es un escritor, pintor del reconocidísimo a nivel internacional, ¿verdad? Porque salió de la cárcel y saliendo de la cárcel le dieron una beca para irse a estudiar a Holanda. Y ahí terminó de hacer su carrera como, digamos, artista visual. Ajá. Entonces ahora está en el top de los artistas visuales, hace exposiciones en Europa, en América Latina, ajá, en Estados Unidos, haciendo obra sobre la cárcel y reflexionando desde la cárcel a través de sus, digamos, intervenciones visuales sobre la libertad. Eso es muy importante. Ya había gente que lo había hecho, ¿verdad? Yeah. Él estuvo como en el 80 al 90, y en el 90 creo que salió y empezó todo este camino. Hasta los talleres literarios que se han dado, que dan luces de que realmente la gente al exponerla a otras visiones del mundo empiezan a encontrarse. Pero habían sido muy, digamos, poco sistematizadas. Yo traté de buscar y de entrevistar a las personas que hicieron eso y encontraba poco, ¿verdad? Me daban recortes de periódico, me daban algunos poemas. Era hasta anecdótico. Era hasta anecdótico, pero no había una sistematización real, ¿sí? Porque no era, digamos, no era el trabajo de ellos. Ajá. Y no tenían esas inquietudes que uno tiene, digamos, de sistematizar. Entonces, sí, llevarlo hasta donde lo hemos llevado nosotros, pues sí, todavía siento que es como, ellos hicieron como una trocha y nosotros todavía hicimos un poquito, continuamos esa trocha un poquito más profundo, ¿verdad? Pero sí es un trabajo en equipo. Y quizás luego, lo decimos en el documental, hay caminos, sí se puede, ¿verdad? Es solo probar, ¿verdad? Ajá. Explorar un poquito más esos caminos, porque hay que medir, digamos, todo eso no lo podemos medir nosotros. Ajá. Encontrar herramientas para medir el impacto en las familias, cómo realmente las llamadas telefónicas cambiaron, cómo realmente las visitas tuvieron otro sentido. Todo eso es una información que se recopila en el documental, se recopila en los ejercicios que hacemos con ellos, se recopila aquí, se recopila en los discos, ¿verdad? Pero no está sistematizado de una manera, digamos, racional. Sí, ¿verdad? Científica, como para poder empezar a decir, ok, aquí hay tendencias de cambio y todo eso que la ciencia nos pide. Pero sí es todo un desafío del proyecto empezar a establecer, esas son las métricas que vamos a seguir, esos son los mecanismos, ajá, sobre los cuales nos vamos a medir o vamos a medir de otra forma. Bueno, que al fin y al cabo es esa otra meta que ustedes persiguen, que es la incidencia sobre la política pública. Sí. Te lo van a pedir a partir de una métrica, no puede ser anecdótica, no vas a llegar a decir, bueno, es que Francisco Gamboa, que es uno de los poetas, lo hizo muy bien y vive muy feliz, y entonces como él lo logró muy bien, todos los demás pueden, sí, ¿verdad? O como el mismo Francisco salió y no reincidió, y se logró insertar en su familia y se logró insertar en la sociedad, todo lo demás lo pueden lograr, y entonces hagámoslo para todo el mundo. Pues, sí, la métrica no podríamos nosotros ser así tan inductivistas, ¿verdad? Como para llegar y decir que con uno se logra en todos. Sin embargo, ya son muchos los que han pasado por tu laboratorio, bueno, por el laboratorio de creatividad que vos dirigís junto con todo este gran equipo. Y me llamó muchísimo la atención de que también para ellos, para algunos de ellos ha habido un premio material, y es un recorte, digamos, un recorte de sus penas en algunos de los casos, y que se han reinsertado a la vida familiar. Que yo no sé a vos, pero yo me sentiría, o sea, yo me transporto a la lista de Schindler y a la frase aquella de que quien salva una vida salva a la humanidad. Y yo me sentiría
Si yo me alegro de tu éxito, o sea, imagínate vos, perdona que yo me apropie entonces yo me alegro de tu éxito y del éxito de tu equipo, ahora imagínate cómo se siente el equipo eh, de ver eso, y eso que no hemos hablado todavía del disco, y no hemos hablado de los libros. Me imagino la sensación, y solo la imagino, la sensación del equipo de ver esos cambios personales, de ver todo este proceso, vamos a ver, transformador en la vida de estas personas y de su círculo familiar. Sí, bueno, es emocionante, ¿no? Es todo como una carrera así emocionante, de empezar a observar todo esto. Como seres humanos nos hacemos preguntas sobre si realmente estamos haciendo las cosas bien o las podríamos hacer mejor, Ajá. ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? Como decía la lista de Schindler, pude haber hecho más, pude haber hecho esto, pude haberlo hecho otro para orientar mejor digamos, la vida de una persona, pero nos hacemos esas preguntas también, pero sí es emocionante, es todo un reto, ¿verdad? Eso nos pone delante nos eleva la vara que nosotros nos hemos ido poniendo, porque es decir realmente que sí se puede tener un registro de que las personas que salieron hasta ahora, por suerte han sido pocos, poquito a poco han ido haciéndolo. Son 5 personas las que están afuera, ¿verdad? Una salió el año pasado y 4 salieron este año, ¿verdad? De los 5 yo tengo como contacto con ellos. Están todavía escribiendo, están con una vida, digamos, laboral estable, cerca de sus familias, porque no pueden estar muy cerca si viven en el lugar donde cometieron el delito, digamos, no pueden estar, no pueden volver al lugar donde cometieron el delito. Entonces, y lo que sí tengo que decir es que, digamos, todo lo que ellos hacen, toda la entrega que ponen, no les significa a ellos ni un segundo menos en la cárcel. Nosotros todavía no somos un programa del Ministerio de Justicia que sirva para reducir pena. Es complementario, creo yo. ¿Verdad? Ahí es donde está el reto de nosotros. Correcto. De entrevistar a funcionarios y decir, mira, de todas las personas que salieron en el 2018, por ejemplo, ¿cuántas pasaron por el laboratorio? ¿Cuántas pasaron por el proyecto? Entonces, si los funcionarios, los psicólogos, las psicólogas, los profesionales que están ahí vieron una diferencia entre los que decían que eran poetas y que fueron y los que no. ¿Verdad? Eso es todo un trabajo que hay que hacer, pero no tenemos tiempo, digamos, es mucho trabajo. Sí. ¿Verdad? Como para poder hacer todo eso, pero para poder ir distinguiendo todo eso, sí es un trabajo que hace falta, hay mucha información ahí. Los expedientes de ellos no tenemos acceso a ellos como para saber, porque muchos de ellos estudian, ya tenían una línea, digamos, de vida diferente, ¿verdad? Muchos de ellos eran los primeros promedios, que lo cual a mí me alegraba mucho, decía, bueno, aquí no está viniendo cualquier persona, ¿verdad? Muchos de ellos eran los mejores promedios en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Tenían las mejores notas de toda la cárcel, ellos tenían las mejores notas, las mejores conductas las tenían ellos, entonces dije, bueno, ¿verdad? Habría que probar, ahora estamos probando, este año empezamos en un ámbito desconocido completamente, que es el ámbito es la antesala a máxima seguridad, ¿verdad? Es un ámbito cerrado, es como la mediana cerrada. Es más que la mediana más cerrada, que la mediana es cerrado completamente, ahí no hay nada, ¿verdad? Okay. Entonces sí es como un ámbito cerrado, no es de mediana, digamos, peligrosidad, sino es alta peligrosidad. Nos animamos a ir ahí, a trabajar con un grupo, y lo interesante es que ya empezaron a hacerse las reflexiones, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué nosotros nunca conocimos esta parte de la vida antes? ¿Por qué cuando mi mamá me decía, porque ellos nos cuentan, cuando nos sentamos allá a hablar, ¿por qué cuando nosotros nos sentamos, mi mamá me sentaba a hacer las tareas y yo me hubiera quedado? Me explico, empieza todo el proceso de reflexión de ellos, que ese es como el primer paso, ¿verdad? Entonces sí ha sido muy interesante eso, pero siento que sí es un reto, es gratificante, ¿verdad? Observar la transformación que ellos, los testimonios de la familia, pero sí también es un reto mantenerse, ¿verdad? Mantenerse, seguir trabajando en eso, pero sí realmente ha sido una
experiencia de las más interesantes que he tenido. De hecho, no he querido dejarla, aunque la universidad me mandó a trabajar a Nicoya. Yo estoy viviendo allá, viajo todas las semanas a la cárcel, estoy con ellos y después me vuelvo a ir, ¿verdad? Porque no quiero dejar la experiencia, no quiero dejar de vivir todo esto, no quiero dejar de escribir sobre esto, porque es un tema sobre el cual se escribe poco, y lo poco que se escribe es todo lo negativo, o muy desde el, digamos, el ámbito jurídico. Y empezar a escribir desde otro lado, desde otra perspectiva, desde otras visiones para la cárcel y desde la cárcel me parece muy interesante. Ahora, tengo aquí en mis manos 6 maravillosos productos que son productos de tus poetas, de tus amigos poetas. Sí, sí, de ellos, sí, exactamente. Son productos de tus amigos poetas. Decías vos en la presentación que fue un reto, ¿verdad? Porque alguno de ellos, Brown creo que fue, ¿verdad? Sí, Francisco Brown, el que llegó un día con un poco de sus poemas en un librito hechizo y le dijo, profe, aquí está mi libro de poemas, y fue un reto como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos, verdad? ¿Ahora qué hago yo con este libro? O sea, me imagino que el prurito era ver cómo se lograba llegar a algo que, y bueno, y tengo 15, y tengo 25, y ¿cómo hago? Porque, y ¿cómo fue esto de producir estos libros que ustedes los pueden conseguir? ¿Se consiguen en el IDELA? Sí, se podrían conseguir, yo podría dejar, se podrían conseguir en el IDELA, puedo dejar para la venta. Lamentablemente estos libros que Juan José les está mostrando están a la venta. Ahora les cuento un poquito la historia, pero el acuerdo con la editorial es que a los muchachos no les significa ningún costo, pero hay que venderlos. Entonces, así lo hicimos. Es un reto más difícil porque ellos están en la cárcel y por supuesto no pueden como de estar vendiendo los libros desde la cárcel, sería muy raro, sí, ¿verdad? Pero sí, sus familias les ayudan y les hacen la propaganda, pero no es el impacto que podríamos tener si lo hacemos como lo hacemos. Nosotros hacemos presentaciones de los libros regularmente y ahí aprovechamos para vender los libros. Entonces sí, están a la venta y ha sido una experiencia muy bonita porque empezó todo. Voy a hacerlo rápido, sintético con este disco. Este disco es una joya porque yo no he encontrado nada parecido en el mundo, ¿verdad? Es único. Tengo que decir que no solo es único por el proceso, el producto es maravilloso. El producto es maravilloso, pero sí, claro, ahí, digamos, el productor, que es un productor de altísimo nivel, Carlomagno Araya, que es profesor de la Universidad Nacional, digamos, es el responsable de esto, de la calidad de este disco, ¿verdad? Los músicos tienen también un aporte de altísima calidad, los arreglos, los instrumentos que se usaron para cada canción, todo tiene una historia, ¿verdad? Lástima que son 19, no podría contar las historias de todos, pero voy a hacer una síntesis. Ajá. Pero todo empezó, yo empecé a trabajar con ellos en el 2016. Ajá. Y ahí fue donde me di cuenta que tenía que cambiar todo lo que pensé que iba a hacer, solo ir los lunes y trabajar la creatividad con ellos. Y que, sí. No, eso todavía no era parte, no era proyecto, era proyecto personal. Este fue el inicio, el 2016. Okay. ¿Verdad? En el 2017 hicimos una campaña muy bonita en el Día Internacional de la Libertad, que es dedicada a Nelson Mandela, 19 de julio. Y entonces los poemas realmente eran buenos. O sea, yo quedaba sorprendido, decía, puchica, qué increíble que es el ser humano. ¿Verdad? He ido a Panamá, he ido a Argentina, he ido a Guatemala a trabajar en cárceles, así en cárceles muy difíciles. Y cuando me doy cuenta aparecen 3, 4 personas con unos poemas así que uno dice, ¿qué es esto? O sea, el ser humano y sus posibilidades son enormes. Si ustedes están en casa y les gusta la literatura, y si en algún momento les dijeron que eso no era para ustedes, es mentira. Porque gente en peores condiciones está haciendo trabajos maravillosos porque creyeron en lo que están haciendo.
Y eso fue lo que nosotros hicimos. Empezamos a descubrir trabajos maravillosos en la cárcel. Yo dije, yo tengo que publicar el libro. Entonces me fui a la U. Ajá. Y hablé con la cátedra que está dedicada a doña Elizabeth Odio, Ajá. pero ya no podían, digamos, tienen un presupuesto y todo ya estaba como todo ejecutado, y entonces dije, bueno, ok, no puedo. Y entonces empecé otra vez a tocar puertas y un día me dijeron, el rector lo va a recibir. Hablé con don Alberto Salom y me dijo, Daniel, me encanta, hagámoslo. Hagámoslo en el marco del año que le dedicaban al El diálogo, la diálogo. vida y la paz. Ajá. Entonces, ok, perfecto. Entonces me dice, vaya, hable con don Norman Solórzano, que es el vicerrector de docencia. Él es el que maneja los fondos este año. No nos conocíamos con don Norman, fui y don Norman me recibió amablemente y me dijo, Daniel, todo lo que ustedes están haciendo en el proyecto me encanta, me gusta, pero ¿por qué no hacemos un disco? De una vez. De una vez. O sea, fue él el que propuso el disco. Ajá. Me dice, yo quiero que hagamos el disco. Y le dije, don Norman, claro, yo puedo más o menos saber cómo hacer un libro, pero un disco no. Entonces me dijo, no se preocupe, ahí está la escuela de música, utilizamos todos los recursos de la U, el estudio de grabación de la U, profesores de la Universidad de Costa Rica, muchos de los músicos habían pasado por la escuela de música. Digamos, Adrián Goizueta había sido director de la escuela de música, Sí. y mentor de casi todos los músicos que estaban ahí, ¿verdad? Sí. Hablar de Adrián Goizueta es hablar entonces, de bueno, un monstruo de la música. y Adrián estuvo en el disco, Ajá. ¿verdad? Así como estuvo María Pretis, Jonathan Méndez, es decir, desde Sí, que cantantes muy jóvenes y cantautores muy jóvenes, hasta los que consagrados. tienen más experiencia y más trayectoria, ¿verdad? Entonces eso fue un proyecto muy lindo, pero quedamos con el tema de los libros, no se publicó el libro. Pero por esas cosas de la vida, logramos la publicación junto con la U y un proyecto de la Unión Europea que se llama Eurosocial, publicar ese mismo año disco y una antología para hombres y para mujeres, separados. Fue una experiencia muy bonita y lo hicimos, ¿verdad? Pero había mucho material, porque nosotros vamos todas las semanas y además les dejamos trabajos permanentes. Ellos tienen que ir a trabajar. De hecho, me llama la atención porque ellos me dicen, Daniel, todo lo que nosotros hacemos aquí en la cárcel es obligado. Tenemos que hacerlo. Lo único que hacemos en libertad y porque nos gusta y porque queremos es venir acá. Entonces ellos pasan escribiendo todos los días. Entonces tienen 3, 4 cuadernos llenos de poesías. Entonces ese día yo llegué a la cárcel, ¿verdad? Después de que pasó lo del libro, lo del disco, el concierto, los libros que presentamos con la Unión Europea ante 400 personas de América Latina en el Hotel Radisson. La publicación se fue, digamos, a todos los países de América Latina con los poemas de los muchachos. Y un día llegó Francisco Brown, que además fue el que más dificultades tuvo, ¿verdad? Francisco Brown, que aparece en el documental, uno de los primeros días él no quería volver porque le costaba escribir. Entonces una persona que no está acostumbrada a usar un lápiz para escribir cualquier cosa, ahora escribir poesía. Entonces yo realmente me concentré en él como para despertarle, ¿verdad? Llevar, digamos, trabajos específicos para él, para que se sintiera cómodo, para que se sintiera en confianza, Ajá. que nada de lo que estaba escribiendo era malo, que se animara a sacar lo que llevaba adentro. Y un día de pronto me dice, Daniel, tengo mi libro. Y yo, ¿de dónde? Brown, si era el que más le costaba a todos, y el que, digamos, le dedicábamos más energía para que se sintiera, digamos, en armonía con todos los demás y no se sintiera menos, ¿verdad? Y me entrega su libro, yo lo tengo guardado. Entonces yo le dije, ok, Brown, le dije, yo te voy a buscar publicar el libro. Y empecé a tocar puertas otra vez. Editoriales aquí, afuera y todo, con amigos, con desconocidos, les contaba la historia del proyecto. Y hasta que una editorial en Guatemala, la pequeña Ostuncalco Editorial, POE, de una ciudad pequeñita en el departamento de Quetzaltenango, San Juan Ostuncalco, dirigida por un escritor muy joven, Wilson Loayes, que ganó un premio centroamericano de poesía indígena, él es indígena,
quiché. La editorial está dirigida por personas indígenas en Guatemala, del grupo quiché, y se animaron a publicarle a Brown, pero además me dijeron queremos publicarle a 5 más. Ajá. Entonces yo busqué a los que tenían más trayectoria, digamos, que habían estado desde el principio hasta ahora, que son José Mora Ocampos, Morris, José Rodolfo Fallas Campos, Danilo González Alfaro, Francisco Brown Pérez, Francisco Gamboa Salas y Kevin Chinchilla Aguilar, que eran los que más trayectoria tenían y tenían más escrito. Y les publicamos a ellos. Pero la editorial quedó tan contenta y tan satisfecha con el trabajo que ellos están haciendo que nos dijeron, queremos publicarle a todo el grupo, a los 30 que están ahora. Entonces es un proyecto de 2 años. Ya ¿En el salieron. grupo hay hombres y mujeres? No, solo hombres. Solo hombres. Okay. Yo no he podido trabajar en cárcel de mujeres, me encantaría, porque sí necesitan mayor atención que los hombres, ¿verdad? Digamos, la cárcel en la mujer pesa 3, 4, sí, muchísimas veces más que en un hombre. Pero bueno, entonces trabajamos con estos 6 libros y ahora estos salieron en julio. Y los próximos ya están listos, ya están diagramados, ya están pasados. Estamos haciendo las correcciones para en enero sacar la segunda tanda de libros. Entonces son 6 libros cada 6 meses. Yeah. Ese es el compromiso con la editorial. ¿Verdad? Tenemos el compromiso de venderlos, así que si ustedes se animan a vender y nos ayudan, pues sería buenísimo, porque así vamos cumpliendo con los compromisos económicos con la editorial. Sí. La gente ha respondido muy bien, tengo que ser honesto, digamos. Sí, es una ganga. Sí. De hecho, eso nos ha dado posibilidad a otros. Es una edición bastante modesta, muy bonita, muy bien hecha, muy bien lograda. Pero, por ejemplo, la presentamos en la Feria del Libro y se nos acercó un editor español de una editorial que se llama Armagot Ediciones. Y al final del evento me dice, Daniel, estoy impresionado con la poesía de los muchachos, quiero publicarles. Entonces yo dije, perfecto, me dice, prepara la antología, y en el 2020 la publicamos en España, en Madrid. Va a salir una antología. Quiero incorporar los poemas que he trabajado con personas en Panamá. El órgano judicial de Panamá nos invitó a ir a Panamá a compartir la experiencia, visitamos varios centros, trabajamos, cosa que yo nunca lo he hecho aquí, ¿verdad? Pero ya nos permitieron trabajar con jueces y juezas de ejecución de la pena. Okay. Jueces y juezas de ejecución de la pena fueron conmigo a la cárcel. Pusimos las mesas, de un lado jueces y juezas, del otro lado los muchachos, visitamos solo cárcel de hombres. Y empezamos a hacer los ejercicios, jueces y juezas escribiendo, jueces leyendo poemas para los muchachos que ellos mismos habían hecho, los muchachos. Luego jueces me decían, Daniel, tengo vergüenza, yo escribí cualquier cosa, y estos muchachos hicieron unos poemas increíbles. Sí. Ustedes vieron que yo no los hice, porque la gente a veces me pregunta, seguramente vos se los corregís o vos hacer los poemas. Yo no hago nada. Mano ahí. Yo no tengo nada, porque es un trabajo de ellos. Ajá. Eso es lo más importante, de recuperar la libertad, que la gente vaya, la gente que la perdió, por las razones que sean, tienen que ir conquistando esos espacios solos, ¿verdad? Recuperando la libertad. Entonces por ahí empezamos. Entonces a veces siento que ocupar la hoja en blanco con ellos es ir ocupando un espacio de libertad, pero además van reflexionando con los temas que los ponemos, con las discusiones que tenemos en el aula. Por eso es de educación transformadora por medio del arte. Ajá. ¿Verdad? Entonces es ir ocupando ese espacio. Entonces, bueno, quiero incorporar poemas de Panamá, poemas que hicimos en Guatemala, en una de las cárceles más complicadas que hay. Quiero incorporar a chicas de aquí de Costa Rica, porque sí creo que necesitan más apoyo del que ya tienen, ¿verdad? Y los muchachos, es una antología grande. Y la universidad este año, ¿verdad? Para que no se lo pierdan, si las cosas siguen como van, pues esperamos que podamos hacer el 29 de octubre a la 1 de la tarde, aunque vamos a estar trabajando desde la mañana. Desde la mañana tenemos el primer Foro Nacional de Escribir en la Cárcel, el tercer Foro Nacional de Escribir en la Cárcel. Ya llevamos 3 años haciendo este foro. Va a estar dedicado básicamente al tema de la mujer y el sistema penitenciario, pero a la 1 de la tarde presentamos el libro. Es una antología grande, enorme, que la universidad se animó a publicar.
que recupera poemas de muchachas de la cárcel y de muchachos de la cárcel, ¿verdad? Es una antología muy bonita. Así como hubo músicos de afuera que donaron su trabajo y cobraron un centavo por esto, las diagramas, digamos, las ilustraciones que lleva el libro fueron hechas por una chica de 16 años, guatemalteca, que tiene un trabajo muy hermoso y que conoció el proyecto cuando fuimos a Guatemala a presentarlo. Y se prendó y entonces le pedimos que si nos hacía favor de ilustrar el libro y hizo las ilustraciones hermosas. Entonces, bueno, así hemos venido trabajando con esto, con otros trabajos. Todo esto, digamos, ¿en qué termina, Juan José? Porque la persona puede decir, bueno, sí, escriben y qué. Es porque nos dimos cuenta que lo que empezamos con Brown, con Francisco Brown, y es lo mismo que estamos haciendo en la cárcel, en el ámbito que es la antesala de Máxima, es las personas empiezan juntando palabras, ¿verdad? Personas que nunca tuvieron la oportunidad de escribir realmente bien y de reflexionar sobre lo que escriben. Entonces empezamos juntando palabras. Luego de juntar palabras empezamos a hacer versos. Luego de hacer versos empezamos a hacer poemas. Y luego de hacer poemas empezamos a hacer libros. Entonces cuando me di cuenta, la mayor parte del grupo ya no estaban en la onda de juntar palabras, ya no estaban en el camino de hacer versitos, ya no solamente estaban haciendo poemas, estaban pensando en proyectos de libros, estaban en su, digamos, convivencia cotidiana en la cárcel. Esto era maravilloso. Un día llegué a la cárcel y me dicen unos, es que él y yo hemos tenido un pleito toda la semana. Y yo, Dios mío, ¿y ahora qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué fue? Y me dice, es que él dice que yo escribo poesía. Y no, él dice que yo escribo prosa y yo digo que lo que yo escribo es poesía. Entonces yo, como dos personas en la cárcel, con todo lo que ustedes allá donde nos están viendo, hemos escuchado la cárcel, que es una escuela de la delincuencia, que es un doctorado del delito. Dos personas pasan toda la semana discutiendo si lo que hacen es poesía o prosa. ¿En qué momento pasó eso? Sí. ¿Me explico? Sí. Ya no están en la onda de la delincuencia, ya no están vinculados a todo lo que hay ahí. Están en otro lado. Entonces uno dice, sí, ve, sí se puede. Sí. Entonces ahí fue donde dije, bueno, ya estamos en otro. Entonces, no solamente están con un proyecto literario, sino además están con un proyecto de vida completamente diseñado. Están pensando, cuando yo salga voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, quiero recuperar toda mi vida. ¿Me explico? Como rehaciendo su vida ahora, cuando ya se acerca el periodo que los evalúen para la media condena, porque toda persona, después de haber cumplido la mitad de la condena, puede pedir una revisión si ha tenido conducta buena, si ha estudiado, si ha llevado cursos y todo eso para que le hagan un descuento. Ajá. O el cumplimiento de su condena por otros medios, ¿verdad? Eso se hace siempre. Es lo que ha generado mucha polémica. Ajá. Pero no, y esto quiero aclararlo, no es que la cárcel abre las puertas y todas las personas salen como se ha hecho creer. Sí. Es un proceso. Es un proceso, ¿verdad? Entonces, ahora que ellos están en ese periodo de a punto de alcanzar la media condena y con una visión más crítica de lo que significó para ellos la cárcel, empiezan realmente a estructurar su proyecto de vida afuera. Eso es lo más interesante. Ya. Sí, ahora que vos estabas hablando de este sentimiento de algunos de ellos, de lo que dejaron fuera o de cuando estaban hablando con la mamá, o sea, de por qué no le hicieron caso a la mamá y qué sé yo, que voy a leer un poema de Kevin Chinchilla Aguilar. Hay dos preciosos, podríamos hablar de este que se llama Luz de Ternura. Y dice Kevin, su sonrisa ilumina el mundo loco por el cual camino. ¿Qué importa lo que digan los demás? Al fin encontré lo que por mucho tiempo pensé que para mí estaba prohibido. Fui desechado del palacio de Cupido y cuando quise volver fui obligado a caminar en rutas equivocadas, hasta que una luz diferente llamó mi atención. Luz de ternura, luz de inocencia, luz que me debilita y me torna vulnerable ante su presencia.
Sus brazos me llenan de vida, sus ojos me hablan tiernamente, su sonrisa ilumina mi mundo y ese brillo cautiva mi amor. Amor del bueno, real, transparente. Amor que siempre negué que para mí existiera, sentimiento puro y sincero, del que no se le brinda a cualquiera. Esto lo escribe un privado de libertad. Yo deseara escribir así, a pasar. Si un día nos acompaña, se va a dar ¿Verdad? cuenta que puede. Porque ¿Verdad? lo más mágico de esto, Juan José, y esto es digamos, lo que nosotros hemos descubierto, los poetas y las poetas hemos tenido una posición privilegiada y excluyente. Solo los artistas pueden escribir, Ujú. ¿verdad? Juan José o cualquier persona, afuera no, solo nosotros. Y eso es mentira. Cualquier persona, vean las condiciones en que ellos están y son capaces de escribir eso. Tenemos otro libro, mientras Juan José busca el poema que les va a compartir, que se llama Reparar el tiempo, de hombres en la cárcel, y otro que se llama Luna compartida, de mujeres en la cárcel, que si lo quieren leer también, ya no lo tenemos disponible en físico, pero lo tenemos disponible en digital, en PDF. Si me escriben a la dirección danmatul, Dan de Daniel, todo en minúscula, danmatul@yahoo.com, pues yo con mucho gusto se los envío Perfecto. gratis, sin ningún costo, igual que el disco. Yo no tengo tantos discos, pero en la universidad hay, en la vicerrectoría de docencia, Ahí en está. el segundo piso dicen que quieren el disco y van, y con muchísimo gusto ahí el personal, que es muy amable, se los entrega. Este otro poema es de Francisco Brown, precisamente esta persona de quien nos estaba diciendo Daniel que le costaba escribir. Se llama Atrapado. El amor está atrapado en el girasol que nace de la fantasía. Tu sonrisa alegra mi alma y yo me siento atrapado en la cárcel de tus adentros. No hay palabra en mi diccionario que explique esto que pasa. El amor sucede de esta forma. El amor sin duda pasa por tus ojos. ¿Qué me roba el amor que ahora estoy sin aliento? De rojo se pintó la primavera. Por entre tu cabello pasó la primavera, como un hermoso carmesí que no creía merecer. El amor es la fortuna que me sonríe siempre. Por supuesto que me imagino que este editor español tuvo que haber sucumbido ante la belleza de estas palabras escritas por esta gente a la que muy probablemente muy pocos les damos, como decimos fuera, y decimos, no, este no vale ni un 5, ¿verdad? Así en buen español. Yo creo que este es un proyecto maravilloso. El disco se los recomiendo, los libros se los recomiendo a cualquiera, valen 10,000 colones, ¿cierto? 10,000 colones los 6 10,000 ejemplares colones, completos. los Y 6. si los compran, pues digamos, la universidad que no puede vender este disco les obsequia el disco por la compra de los 6 ejemplares. Sí. Y este disco maravilloso, producido por un maestro, en realidad el doctor Carlos Magno Araya. Decir Carlos Magno Araya en el ámbito musical, no solo nacional, sino también internacional, quien ha trabajado con Rubén Blades, con Ricky Martin. Ha sido jurado de los Latin Grammys, por ejemplo. Cuando se va a dar el premio de los Latin Grammys, él lo llaman para que sea jurado. Sí, es y tenemos monstruo. Sí, es un monstruo de la música costarricense, y tenemos la bendición, digo yo, de tenerlo en la Universidad Nacional, y fue quien produjo musicalmente este disco y quien contactó a una serie de músicos que se fueron sumando de manera espontánea y que incluye nombres como Bernardo Quesada, Pato Barraza, Patiño, Elena Zúñiga, Pedro Capmani, Bernal Villegas, Adrián Goizueta, José Cañas, no estoy diciendo cualquier nombre, Humberto Vargas, ganador de una OTI, Miguel Solari, María Pretis, quien no cae prendido con la voz y con la capacidad compositora de María Pretis, Manuel Monestel, Alan Guzmán, Amanda Rodríguez, Jonathan Méndez, Luis Montalbert. Estamos hablando de una combinación de prácticamente 3, casi que 4 generaciones, bueno, 2 generaciones, pero si pensamos en los que allá, en nuestros años señeros, a los 18, 19, 20 años,
comenzábamos a escuchar a Adrián Goizueta y el grupo experimental y nos deleitábamos con María Pretis o con Manuel Monestel, en realidad con Guadalupe Urbina, que es también una musa de la música costarricense y latinoamericana. Esto es un disco maravilloso de poemas hechos por estas gentes, hechas canciones, transformadas en canción. Es un proceso maravilloso. La calidad musical es impresionante. Es impresionante. Yo se los recomiendo. Entonces, pues nos emocionamos con el tiempo. Ya nos pasamos de más de una hora, casi es 1 hora y cuarto. Ya no me acuerdo ni cuánto tenemos, pero yo quería hacer este programa desde que conocí del proyecto, aunque lo conocí tarde. Dicen que nunca es tarde cuando la dicha llega y agradecer. Pero Juan José, ¿por qué no hacemos una cosa? Vea, este equipo es móvil, ¿no? Sí. Déjeme preguntar, porque ¿por qué no va un día a la cárcel? Yo feliz de la vida. Y transmite desde allá, no Yo entrevista a Daniel feliz de Matul, la sino vida. entrevista a los muchachos. Pues si vos me conseguís el O espacio. igual, un día traslado podríamos allá. hacer para que Kevin y Farid, que ya están fuera, puedan venir Claro. y acompañarlo un día aquí, que ellos cuenten su historia, ¿no? No se las cuente yo ni ustedes, sino ellos. Perfecto, perfecto. Yo ¿Verdad? me comprometo con vos y vos me decís, te consigo a los muchachos para tal fecha. Nosotros transmitimos lunes. Si hay que ir un lunes en la mañana a la cárcel como parte, pues vamos allá y lo hacemos. Esto es muy sencillo de jalar. Solo se necesita internet, pero yo salgo con el internet del teléfono si fuera necesario. Entonces, ya me están diciendo que yo también voy. Yo voy. Entonces, agradecerte muchísimo, Daniel. Voy a hacer las gestiones. Sí. Para que vayan y para que los muchachos también cuenten su historia, porque eso es lo más interesante. Sí. Quizás no sea tan interesante escucharnos a nosotros dos, pero sí escuchar la historia de ellos, sí. ¿Verdad? Sí. Sería muy bonito. Entonces, pues agradecerles a ustedes la paciencia todo el rato que han estado con nosotros, pero yo sé que lo han disfrutado, que lo han pasado muy bien. Pueden buscar en YouTube el documental Almas en Vuelo. Sí, lo pueden buscar, Almas en Vuelo, documental con el productor que lo hizo, quien le agradezco mucho, Jonathan Madrid, que es el productor del documental, y les aparece ahí, ¿verdad? Documental, Almas en Vuelo, pueden poner el tema de cárcel, porque hay muchas almas en vuelo, digamos, sí, ¿verdad? Entonces, cárcel, Jonathan Madrid, y ahí les aparece. Yo, antes de irnos, quiero leer este poema de uno de los muchachos. Ellos están en el ámbito C ahora. Este poema es del 2016. Ya en el 2016 empezaban a reflexionar sobre todo esto. De este libro que les digo que se llama Reparar el Tiempo, publicado por la Universidad Nacional y Eurosocial. Está disponible en PDF. Si me escriben a la dirección de correo danmatul@yahoo.com, con muchísimo gusto les hago llegar las copias de los libros. Ajá. Félix Vallejo tiene un poema que se llama ¿Quién soy yo? Detrás de estos muros aprendí el bien que tiene la vida, que cada quien muere solo, pero si aprendes a querer a alguien, te darás cuenta el valor que tienes. No te dejes llevar por el impulso, ni por la soberbia. Aprende a quererte primero para que puedas sentir amor por los demás. El amor no es fácil, pero hay que buscarlo siempre. Primero tengo que darme cuenta de quién soy en realidad, lo que nunca supe cuando fui libre. Yo nunca supe quién era, en qué parte de la sociedad estaba. Causé daño sin saber quién era yo. Hoy, cuando las rejas no me dejan ver más allá de los muros y las paredes de esta celda me atrapan, me pregunto quién soy, me busco y pido perdón. Félix Vallejo, con un poema que se llama ¿Quién soy? Bueno, pues yo, mientras vos leías, a mí me
circulaba, se me erizaba el pelo. Es hermoso todo el proyecto y yo les recomiendo entonces el 29 de octubre a la 1 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales. En la Facultad de Ciencias Sociales en el auditorio Rodolfo Cisneros. Rodolfo Cisneros. Primer piso. Están cordialmente invitados para la No tiene ningún costo y si llegan creo que la universidad tampoco va a poner los libros en venta, van a ser de distribución gratis, entonces si llegan pues podrían tener su ejemplar y su disco gratis y así de paso si tienen los recursos es 29, digo podrían también adquirir los libros por 10,000 coloncitos pueden tener los libros y ayudan, como estaba diciendo Daniel, ayudan a los otros privados de libertad que están en ese proyecto y a estos que están ahorita. Entonces, Daniel, muchísimas gracias por haber venido, por sacar tu tiempo, pero más que todo, gracias por el proyecto que hace ver que definitivamente, y quiero cerrar con eso, las universidades desarrollamos acción social que vale la pena, que es fundamental y que tiene un sentido, que tiene una razón de ser. Eso es lo que iba a decir, que digamos la universidad ha tenido poco margen para mostrar la otra cara que se ha querido mostrar a través de los medios de comunicación. Pero si nadie más, si no fuera por la universidad, nadie más estaría, digamos, haciendo lo que nosotros estamos haciendo. No solamente mostrando que hay posibilidades de reencontrarse con la vida en la cárcel, sino además también haciendo un aporte académico. No solamente la universidad afectando las vidas de las personas, sino también haciendo un aporte académico con las investigaciones que estamos haciendo, con las metodologías que estamos haciendo, y así en todas las demás áreas del quehacer de la universidad. No es tan cierto todo lo que se está diciendo de las universidades y hay que empezarlo a evaluar desde otra óptica. Entonces, bueno, esperamos que nos acompañen a los compañeros universitarios y a todo el público en general, que nos acompañen en la marcha que tenemos mañana, marcha pacífica, marcha por defender la autonomía universitaria, marcha por el respeto al quehacer de los universitarios, que es una lucha, vamos a llamar legítima. Los acompañamos, ya saben, de manera pacífica, no respondamos a ningún tipo de incitaciones a la violencia, vamos tranquilos. Nosotros lo que vamos a hacer es decir, la universidad pública vale la pena, la sociedad nos necesita y nosotros estamos para la sociedad. Les agradecemos su presencia. A nombre de mi compañero Leiner Vargas, quien los saluda desde España, y su servidor, Juan José Romero, les agradecen, Juan José Romero Zúñiga, les agradecemos por su presencia, por su compañía, y gracias, Daniel. Nos estamos viendo prontamente para ir a trabajar allá. Muchas gracias. Que estés muy bien.